¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este su canal Explaining Capoeira. En este video te voy a enseñar a hacer este movimiento. En este video me acompaña mi alumno Monitor Nego, el cual me va a estar ayudando a ejecutar este movimiento. Así es que vamos a intentar hacerlo de la forma más fácil posible y no importa si tú eres principiante o más avanzado, estoy seguro que este movimiento te va a ayudar. Así es que comencemos. La base de este movimiento va a surgir con una patada llamada Meia Loagi com Passo, la cual es la siguiente. Si tú aún no sabes hacer esta patada, vamos a iniciar en la base de la ginga y lo único que vamos a hacer es la pierna que tenemos atrás, vamos a abrir, con la otra pierna vamos a dar un paso por el frente y la otra pierna se va a extender. En ese momento bajamos los brazos y va a ser un círculo completo hasta llegar atrás. ¿Ok? Es muy importante que apoyemos ambos brazos en este movimiento para tener mejor estabilidad. Una vez que entendimos esta patada, vamos al paso número 2. Ok, en este paso vamos a realizar la misma patada, solamente que vamos a terminarla de una manera un poco diferente. Pon mucha atención. Va a realizar la misma patada y cuando su pierna ya va hacia atrás, en este momento vamos a mantener la cadera arriba y si estamos pateando con la pierna derecha, el brazo derecho se va a levantar y vamos a quedarnos con un solo brazo intentando mantener la cadera arriba, ¿ok? De esta forma. Ahora un poco más fluido. Una vez que eres capaz de realizar esta patada y mantener tu cadera arriba, vamos al siguiente paso. Vamos a realizar la misma patada. Una vez que llega a la altura máxima, vamos a doblar el pie que tenemos arriba. Vamos a quitar, si es la pierna derecha, vamos a quitar el brazo derecho. Y ahora el pie que tenemos de apoyo va a ser un pequeño salto para caer con esta pierna. Observa, hago el saltito y caigo de esta forma y la otra pierna se levantó. Ahora termino el giro y vuelvo a hacer el mismo ejercicio, ahora un poco más fluido. Este ejercicio es el más importante, por lo cual te recomiendo que lo practiques muchísimas veces hasta poder hacerlo de una manera muy fluida y que no te cueste trabajo. Una vez que ya entendimos esto, vamos a realizar el mismo salto, pero vamos a intentar mantener nuestra cadera arriba como en el ejercicio anterior. Voy a realizar la patada. Cuando llega a su altura máxima, vamos a flexionar solamente un poco. Hacemos el mismo salto, solo que ahora nuestra cadera, en lugar de caer aquí, se va a levantar. Y vamos a utilizar el impulso del movimiento para girarnos. Lo más difícil de este movimiento es conseguir mantener la cadera arriba, pero una vez que te concentres en este ejercicio vas a ver que es mucho más fácil cuando lo hagas con velocidad. Una vez más por tiempos y después lo hacemos más fluido. Meia Loagi com Passo, hace el salto y la cadera se mantiene arriba. Aprovechamos el impulso del movimiento y este brazo que quitamos del piso para girarnos de esa forma. Gradualmente practicando este ejercicio manteniendo la cadera arriba va a ser mucho más sencillo y ahora lo que resta es aprovechar el impulso del movimiento para terminar nuestro giro con la cadera arriba en un solo tiempo y se vería de esta forma. Y listo, con esto ya hemos aprendido un nuevo movimiento. Ahora, si tienes alguna duda, recuerda que me la puedes dejar abajo en los comentarios. Yo agradezco a mi alumno Monitor Nego por ayudarme con este tutorial. Espero que te sea de ayuda y nos vemos en el próximo. Ashe.